revelado, la increíble historia de una niña que esperaba a su papá y un K9 la descubrió congelada. Valeria, con su espíritu indomable, se encontraba en medio de un vasto campo cubierto de nieve, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y desasosiego. La fría brisa invernal acariciaba su piel, recordándole que el invierno tenía el poder de convertir todo lo que tocaba en un paisaje helado. Aunque las historias de héroes que inventaba la hacían sentir valiente, el gnomo de la soledad también filtraba sus pensamientos, como si la niebla se apoderara de su mente. Cada día que pasaba en la espera de su padre se sentía como un eterno invierno. Su madre, una mujer fuerte y tenaz, siempre le decía que cada sacrificio que hacían no era en vano, que eran ladrillos construyendo el hogar de sus sueños. Pero, ¿qué pasa cuando esos ladrillos se sienten tan pesados? Mientras Valeria jugaba en el campo, recreando batallas épicas en su mente, un eco profundo resonaba en su corazón, un cimiento de angustia que nunca se iba. Hacía meses que había escuchado la última risa de su madre y el eco de su padre lejos de casa, lejanas promesas de regresar con regalos y sonrisas. ¿Es suficiente?, se preguntaba a sí misma, sintiendo la frustración ahogando su aliento. Los días se alargaban y el frío invernal se apoderaba de su ánimo. Justo cuando la tormenta comenzó a desatarse, una oscuridad feroz y aterradora cubrió el cielo y una voz en su cabeza gritaba que debía escapar, que no podía rendirse. Pero la fatiga la invadió. Atrapada en la nieve, su mente estaba llena de imágenes de valentía, pero su cuerpo se sentía débil. La angustia y la desesperación como compañeras estaban haciendo mella en su espíritu, y su determinación comenzaba a tambalearse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El viento sopló con fuerza, abrumándola, y en medio de la caída de la nieve, su respiración se volvió irregular mientras un pensamiento la atrapa: mi madre necesita de mí, y no puedo fallarle. Pero, ¿cómo salir de este encierro helado? Cerró los ojos y buscó en su memoria las historias de valor que le contaba su papá, conjurando visiones de héroes que enfrentaron tormentas implacables. Sin embargo, la desesperanza se cernía sobre ella, amplificando la soledad. Entonces, de repente, un movimiento rompió la sombría duración de la tormenta. Héroe, un perro K9, apareció a su lado como un rayo de luz en la confusión. Su pelaje y ojos ardían de determinación. La calidez de su cuerpo se mezclaba con el frío de la nieve, haciéndola sentir una chispa de esperanza. No obstante, el eco de la preocupación de su madre resonaba en su mente, y las preguntas se acumulaban: ¿qué pasará si no vuelvo a casa? ¿Y si todo esto es solo una ilusión? Esa mezcla de esperanza y miedo la empujaba hacia adelante, pero su corazón seguía tragándose cada latido en la incertidumbre. La tormenta rugía a su alrededor, y el silencio también era peligroso. Mientras se aferraba a Héroe, Valeria supo que esta neurosis solo era el comienzo de su viaje personal. La verdad sobre su padre, los sacrificios que hacía, estaban tan cerca como la tempestad que afrentaba, pero lejos de su entendimiento. Sintió una necesidad imperiosa de descubrir lo que había más allá de ese frío abrumador, empujando el instante a un clímax de revelación. ¿Sería capaz de desentrañar los secretos de su familia antes de que la tormenta la reclamara por completo? La tormenta se desataba con una furia descontrolada, pero Valeria, junto a Héroe, no podía permitir que el pánico la dominara. Decidida a moverse, respiró profundamente para calmar el torrente de pensamientos que la asediaban. Tenía que actuar, cada segundo contaba: la vida de su madre, su propia identidad, y lo que quedaba de su infancia dependía de ello. Con la piel helada y las manos temblorosas, Valeria miró a su alrededor.
La niebla espesa oscurecía la visibilidad, y cada sombra parecía cobrar vida, transformándose en recuerdos inquietantes. Si su padre estaba perdido, ella no podía ser una más, debería ser la brújula que lo guiara de regreso. Se sentía como un héroe en las historias que imaginaba, asumiendo el desafío de rescatar a quienes amaba. Héroe, percibiendo su inquietud, ladeó la cabeza y ladró suavemente, como animándola a seguir adelante. La conexión con el perro K9 le proporcionó un destello de confianza. Estamos juntos en esto, se dijo a sí misma, sintiendo la necesidad de dejar de lado el miedo. Esa sensación de unidad le recordaba que no estaba sola, Héroe era su compañero en esta odisea helada. Limpiándose las lágrimas con el guante congelado, Valeria determinó crear un plan. Lo primero era encontrar refugio, un lugar donde pudieran esperar a que la tormenta aminorara. Cada paso se convirtió en un ejercicio de voluntad. Caminó despacio pero firmemente, analizando cada crujido de la nieve bajo sus pies. Héroe la seguía, sus ojos brillando como faros en la oscuridad, recorrieron el campo en busca de un abrigo. En su andar, Valeria recordó las historias que contaba su madre sobre los días difíciles y cómo cada tropiezo era una oportunidad disfrazada. No puedo retroceder, decía en su mente, recordando el enfoque que su madre había moldeado en ella. Estaba forjando su propio camino, una senda que la conectaría con su familia, con su esencia. Finalmente, distinguió una figura a lo lejos, un viejo cobertizo destartalado, apenas visible en medio de la tormenta. Avanzó con la determinación renovada, guiada por Héroe, que parecía percibir algo que ella no podía. A medida que se acercaban, un aire de incertidumbre la envolvía, no sabía qué encontraría dentro de ese refugio improvisado. Pero la idea de rendirse no era una opción. Al alcanzar la puerta desvencijada, Valeria empujó con todas sus fuerzas y la abría con un crujido que resonó en el frío. El interior era sombrío, pero al menos era un respiro del tempestuoso exterior. En su mente desfilaban preguntas que había en ese lugar que podría ayudarla a superar la tormenta. O peor aún, ¿qué secretos podría desenterrar? Mientras inspeccionaba, una verdad inquietante comenzó a aflorar. Este refugio es un símbolo, un espacio donde podría confrontar sus propios miedos. Sentía el peso de las expectativas familiares, como ladrillos que empujaban sus hombros hacia abajo. Esta es mi oportunidad, reflexionó, mi momento de descubrir no solo lo que sucedió con ellos, sino de encontrar quién soy realmente. Pero antes de que Valeria pudiera reflexionar más sobre su próximo paso, algo sobre las paredes desconchadas captó su atención, una foto desgastada colgada en una esquina, borrosa, casi difusa. Se acercó, el frío que la rodeaba pareciendo disiparse por un instante. La imagen representaba a una mujer con una gran sonrisa y una niña a su lado. ¿Es mi madre?, pensó, y una oleada de energía la invadió. De repente, un sonido rompió el silencio, resonando dentro del cobertizo. Héroe se erguía y ladraba, alertándola de la inminente presencia de alguien más. ¿Era el momento de enfrentar esa nueva incertidumbre? La decisión latía en su pecho, estaba dispuesta a confrontar no solo el frío, sino también a la verdad de su familia antes de que la tormenta se desatara nuevamente. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que este viaje no solo se trataba de encontrar a su padre. Era su propia evolución, el inicio de una búsqueda que la enfrentaría con realidades ocultas y la transformaría para siempre. Sin embargo, el verdadero desafío que se avecinaba era igual de intrigante y aterrador. La tensión creció en el aire, el momento de descubrir su historia, su verdad y sus miedos se aproximaba rápidamente. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que había estado evadiendo? La oscuridad del cobertizo se cerraba sobre Valeria mientras se aproximaba a la fuente del sonido. Su corazón latía con fuerza, y a cada paso que daba, una mezcla de temor y determinación crecía en su interior. Las paredes, cubiertas de humedad y moho, parecían susurrar secretos, llamando a su valentía. Pensó en su madre. Pensar en ella la inspiraba, recordando las palabras de aliento que tantas veces había compartido. Eres más fuerte de lo que crees, Valeria, decía siempre.
Esa frase resonaba en su mente, impulsándola a moverse a pesar de la parálisis del miedo. ¿Quién estaba allí? Valeria sabía que este encuentro podía cambiar el rumbo de su búsqueda. Sus ojos se ajustaron a la penumbra, observando cada rincón mientras sus manos se aferraban a una estantería llena de objetos olvidados. Entre ellos, un viejo cuaderno quedó a la vista. Su curiosidad la llevó a examinarlo más de cerca, deslizó la tapa, revelando páginas amarillentas que hablaron de una vida que superaba su entendimiento. Eran pensamientos de su madre, reflexiones sobre la familia, la pérdida y la esperanza. Cada palabra parecía latir con vida propia, hablando de momentos difíciles y decisiones que habían tejido el entramado de su existencia. Valeria se sumergió en la lectura, sintiendo como el aliento de su madre la guiaba hacia una claridad que antes le había sido esquiva. La historia se desarrollaba, tejiendo la complejidad de sus acciones con los sentimientos de una mujer que había amado profundamente a su familia, pero que también había vivido heridas que resultaban incomprensibles para Valeria. Mientras pasaba las páginas, se tropezó con una frase subrayada: a veces, el verdadero hogar no es un lugar, sino un viaje en busca de la verdad sobre uno mismo. Esa simple afirmación resonó en su mente. Valeria comprendió que su propia búsqueda no solo era encontrar a su padre, sino también reconciliarse con las heridas del pasado. La revelación fue un destello de luz en medio de la tormenta, su corazón se movió entre el miedo y la emoción. Tal vez, la incertidumbre en la que había estado sumida no era lo que pensaba. Quizás este viaje no se trataba solo de los lazos familiares, sino de elixir una identidad que había estado oculta en sombras y secretos familiares. Justo en ese momento, la puerta del cobertizo se abrió de golpe, revelando una figura oscura en el umbral. Valeria se puso en guardia, recorriendo su mente en busca de las lecciones aprendidas. Una mezcla de adrenalina y miedo escaló por su columna vertebral. ¿Era su padre, o alguien más? La inquietud de Héroe se intensificó, su agitación la llevó a querer protegerse, pero también a confrontar lo desconocido. Se encontró dividida entre el deseo de huir y la urgencia de permanecer y aprender. La figura a la entrada estaba esperando una reacción, y Valeria entendió que cada decisión que tomara podría llevarla más cerca de su verdad. Antes de que la tormenta y su nuevo futuro la arrasaran, debía actuar. Decidió dar un paso hacia adelante, enfrentando su incertidumbre. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza, haciendo uso de un coraje que no sabía que poseía. Su voz era un eco de su madre, una manifestación de fuerza que empezaba a tomar forma en ella. La respuesta que recibió podría ser el hilo que conectara los fragmentos rotos de su historia con el presente. ¿Era este el momento que había estado esperando? ¿Podría al fin dar un paso en su camino hacia la autocomprensión? Mientras el viento continuaba aullando, Valeria se preparó para enfrentar la verdad que podría cambiarlo todo. La figura en el umbral dio un paso adelante, dejando que un rayo de luz iluminara brevemente su rostro. Valeria pudo distinguir las facciones de un hombre con un rostro conocido, pero distorsionado por años de separación. Fue un instante, una fracción de segundo, donde ambos parecieron medir el impacto del reencuentro. La mezcla de incertidumbre y esperanza embargó a Valeria, convirtiendo su deseo de huir en la determinación de permanecer. «Soy yo, Valeria», dijo el hombre, su voz resonando en el silencio del cobertizo. Sin embargo, el eco de sus palabras solo sirvió para evocar más preguntas en la mente de Valeria. ¿Era realmente él? ¿Podría ser el padre que había soñado encontrar? El diálogo interno que había estado cultivando durante toda su vida colisionó con esta nueva realidad. ¿Por qué no estuviste allí?, preguntó Valeria, sin poder contenerse, el dolor de años de ausencia brotando en su voz. Era un cuestionamiento que, aunque doloroso, necesitaba ser emitido. No había espacio para el perdón sin antes entender las razones detrás de su abandono. «Lo sé», respondió el hombre, su mirada cargando con una tristeza que parecía reflejar el mismo tormento que Valeria llevaba en su interior. «Había cosas que no pude controlar, decisiones que lamenté. Pero quiero que sepas que he estado buscando la forma de volver y explicarte todo». Las palabras del hombre la golpearon,
pero Valeria no se dejaría llevar por una ilusión de resolución. La historia de ella no era solo su búsqueda, era una oda al dolor y la resiliencia, construida sobre la falta y el silencio. A medida que el hombre hablaba, ella se sintió abrumada por la necesidad de actuar, no como una hija en busca de afecto, sino como la mujer decidida a entender quién era y cómo había llegado hasta allí. No puedo aceptar tus explicaciones tan fácilmente, replicó. Tu ausencia ha marcado cada paso que he dado, cada decisión que he tomado. Con cada palabra, Valeria se enfrentaba a su propio dolor en lugar de dejar que fuera una cadena que la mantuviera atada al pasado. Era un momento decisivo, mientras la tensión crecía, Valeria recordó las páginas del cuaderno de su madre. Memoriales de lucha y lecciones valiosas se entrelazaban dentro de ella. No necesito respuestas simples. Necesito que me digas la verdad, no solo tu versión de ella. Esa demanda, cargada de su propio crecimiento, sentó las bases para una conversación que iba más allá del simple reencuentro. Estaba reclamando su verdad, el semblante del hombre cambió, la inquietud asomando en su mirada. Era consciente de que, para Valeria, la simple búsqueda de un padre no era suficiente. Tenía que ser auténtico, desnudarse ante su hija y enfrentar el dolor compartido. Su silencio era una mezcla de temor y aceptación, la perspectiva de abrirse a las heridas que había eludido podía ser un camino hacia la redención o su condena, sin embargo, Valeria estaba dispuesta a correr ese riesgo. Había aprendido que, aunque los lazos familiares podían estar rotos, la posibilidad de reconstrucción era una experiencia que valía la pena. Quiero saber quién eres, de verdad, insistió, alzando la voz contra el eco de sus miedos, sin dejar de observar la reacción del hombre. Estaba cerca de lograr algo que antes había parecido imposible, la verdad que ella misma había comenzado a buscar. Suena como el momento en que todo cambiará, murmuró él, preparándose para abrir el baúl de secretos que había guardado con recelo. Valeria sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Cada revelación que su padre pudiera ofrecer era como un ladrillo que podía unir su tormento con su futuro. La vulnerabilidad se asentó en el aire, y a medida que se sumergían en aquella revelación, Valeria comprendió que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. La última acción de ella, un paso hacia la verdad, podría resultar en una aventura inesperada, un camino en el que aprendería a manejar su nuevo papel no solo como hija, sino como la arquitecta de su identidad. ¿Qué secretos se desvelarían en su historia familiar? Mientras la luz del cobertizo danzaba con sombras, Valeria se sintió lista para aceptar la verdad, sin saber aún que podría ser más impactante de lo que jamás había imaginado. La luz tenue del cobertizo comenzó a penetrar en la oscuridad del alma de Valeria. Mientras su padre se preparaba para abrir la puerta a su historia, un sentimiento de anticipación y miedo se mezclaba en su interior. Había pasado años construyendo una muralla emocional, protegiéndose del dolor y la decepción, y ahora, estaba a punto de derribarla. Cada palabra que unieran podría ser un paso hacia la sanación o un salto al abismo de lo desconocido. Por favor, cuéntame la verdad, dijo Valeria, con una determinación que resonó en el aire. Su voz, más firme de lo que se sentía en su interior, era un punto de quiebre. No quería más evasivas ni relatos simplistas, buscaba la esencia, lo que había llevado a su padre a tomar decisiones que lo habían alejado de ella. Los ojos de su padre brillaron con revelaciones ocultas, y Valeria sintió que la conversación podría ser la clepsidra que marcaría el cambio en su vida. No fue solo una decisión, comenzó él, su voz temblorosa, fueron circunstancias que me superaron. A medida que hablaba, Valeria se adentraba en el laberinto de arrepentimiento y dolor que cada palabra parecía esconder. El hombre le contó sobre su juventud, sus sueños truncos y el miedo que lo ató a las decisiones equivocadas. Su historia giraba en torno a una serie de eventos desafortunados, una traición de un viejo amigo, problemas económicos que surgieron de la nada y una familia que no pudo soportar la presión. Cada componente de su relato parecía un reflejo distorsionado de lo que había vivido Valeria, aumentando la complejidad de su propia vida. Te fallé, reconoció él. No solo como padre, sino como hombre.
A medida que la vulnerabilidad se apoderaba del ambiente, el aire se volvió más denso, cargado de emociones no resueltas. Sin embargo, la sinceridad de su voz también encendió en Valeria una chispa de ira que había estado latente por mucho tiempo. «¿Pero, eso es suficiente?», preguntó, su tono se tornó desafiante. ¿Acaso los errores justifican el daño? Mi vida ha estado llena de ausencias, y aunque entiendo que cada persona arrastra su propia carga, no quiero ser la que comparta el peso de tus decisiones. Enfocarse en su propia verdad la empoderaba, era ella quien reaccionaba, no solo una hija afectada. Mientras el silencio llenaba el espacio entre ellos, Valeria lidiaba con la rabia y la tristeza. Reflexionó sobre sus logros, por su propia mano, y cómo había encontrado su camino sin el apoyo que le hubiera corresponder. Había construido una vida, una carrera y había aprendido a ser fuerte. Había superado desafíos que nunca pudo imaginar enfrentar, y en ese proceso, había comenzado a descubrir quién era realmente. El reencuentro con su padre se transformó en una oportunidad para reivindicarse. La verdad, aunque agridulce, podría liberarle de años de carga emocional. Era el momento en que podría volver a tejer su historia, integrando las experiencias del pasado y la revelación del presente. Quiero que comprendas que esta conversación es más que una discusión sobre tu ausencia, dijo, con una firmeza renovada. Es sobre cómo deseo avanzar y redescubrir quién soy. Necesito conocer nuestro legado, pero no para abrir viejas heridas, sino para sanar y avanzar. Su voz, ahora un eco de resolución, resonaba con el peso de la autoconfianza que había cultivado. El hombre la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y respeto. Sabía que Valeria no era la niña que había dejado atrás. La determinación y la fuerza que emanaba de ella estaban forjadas en la adversidad, y eso lo llevó a cuestionar cómo podía contribuir positivamente en la historia futura de su hija. Entonces comencemos a construir un nuevo capítulo, dijo él, más convencido que nunca de que su voz tenía que ser parte de esa narrativa. Valeria sintió que, de alguna manera, estaba en control por primera vez. Esta era su vida, y lo que ahora definía su camino no era el dolor de una ausencia, sino la habilidad de transformar el dolor en propósito. Mientras ambos se preparaban para profundizar en los secretos que atesoraban, Valeria comprendió que su viaje de autodescubrimiento solo estaba comenzando. Entonces, una pregunta surgió en su mente, latente y disruptiva: ¿cuánto de su historia estaban dispuestos a compartir y cuánto de las sombras del pasado tendrían la fortaleza de iluminar? Mientras la conversación tomaba un rumbo inesperado, las posibilidades parecían infinitas, llenas de incertidumbre pero también de esperanza. ¿Sería este el inicio de una conexión genuina, o solo una adición más a la larga lista de desilusiones? La realidad de la conversación se asentó con un peso palpable en el aire entre Valeria y su padre. A medida que las palabras fluían, Valeria se percató de que tenía un nuevo reto ante sí: forjar una identidad que no fuera solo un reflejo de las decepciones del pasado. Cada frase, cada revelación, no solo transformaba su relación, sino que también forjaba su autoconocimiento. ¿Qué deseas saber?, preguntó su padre, visiblemente más abierto, como si las máscaras que había llevado durante años comenzaran a desvanecerse. Valeria reflexionó por un instante. Quiere entender, no solo el qué, sino el por qué y, sobre todo, cómo transformar esa historia en algo que la empoderara, que le diera fuerza, ya no por su falta sino a pesar de ella. Quiero saber cómo enfrentar las decisiones equivocadas, respondió Valeria con una sinceridad que resonaba en su interior. Esta pregunta era el eco de sus propios dilemas pasados. Había luchado con su propio miedo al fracaso y la sensación de no ser lo suficientemente buena. Su carrera como diseñadora gráfica había sido una lucha constante entre la aceptación de clientes caprichosos y el balance de su autenticidad creativa. La esencia de su existir había sido una búsqueda de validación, tanto en el ámbito personal como profesional. Es fácil caer en la trampa de las decisiones erradas, dijo su padre, su voz ahora más serena. Persistí en el miedo, el arrepentimiento fue mi sombra.
Su voz, aunque cargada de carga emocional, también traía consigo una lección. A medida que su padre compartía lecciones de vida, Valeria absorbía cada palabra como el aire que ahora parecía faltarle. Ella contempló la idea de que, tal vez, los errores no eran simplemente fracasos, sino oportunidades para crecer y redefinirse. ¿Cómo lograste soportar el dolor? Valeria inquirió, la curiosidad invadiendo su voz. Tal vez había más en su historia de lo que ella había supuesto. El hombre miró a su hija, sus ojos reflejaban un velo de tristeza, una reminiscencia del sufrimiento que había pasado. Ignorarlo fue mi solución temporal, confesó. Hasta que me quedé sin opciones, y la realidad me enfrentó. Aprendí que es en los momentos más oscuros donde se encuentra la esencia de nuestra fortaleza. Las palabras de su padre resonaban profunda en Valeria. Se encontraba en un punto de inflexión. Tenía que tomar decisiones para su propio futuro. Cada relato que surgía se transformaba en un desafío personal. Ella había construido una carrera a base de esfuerzo, las sombras del pasado no debían definirla. Ante la vulnerabilidad de la conversación, comenzaba a dar forma a su propio entendimiento. ¿Cómo podría aplicar esa sabiduría a su propia vida, particularmente en una industria que parecía cada día más competitiva? Reflexionando, recordó las veces que había dudado de sus capacidades, como cada crítica parecía ahondar en su incertidumbre. Perderse en las comparaciones había sido su camino al abismo, pero escuchando a su padre, comenzó a deshacer ese tejido limitante. Se dio cuenta de que su historia podría ser un campo fértil para cultivar resiliencia. Estoy lista para enfrentar mis propios fantasmas, afirmó Valeria, su voz ahora clara y decidida. No tengo miedo de desafiar mis límites. Era el momento de dejar atrás la sombra del pasado, de aprovechar cada lección aprendida para avanzar, no solo en su vida personal sino también en su carrera. Cada fracaso sería un peldaño, cada tropiezo, una enseñanza. La conversación dio un giro cuando su padre preguntó, ¿qué pasarán los años si no te permites brillar? Lanzando una flecha directa a la vulnerabilidad que Valeria había estado sosteniendo. La pregunta resonó como un tambor, desafiando a su hija a contemplar qué pasaría si decidía continuar sosteniendo el peso del pasado. Ahora, con el corazón en un puño, Valeria sopesó la idea de liberarse totalmente y dejar que su pasión por el diseño la guiara hacia lo desconocido. Ante esta nueva perspectiva, una inquietud floreció en su mente. ¿Qué riesgos estaba dispuesta a asumir para reclamar su lugar en el mundo del diseño? Las respuestas estaban dentro de ella, pero tendría el valor de explorarlas. Al cerrar esta etapa de la conversación, fue consciente de que el camino hacia su autonomía no solo estaría plagado de éxitos, sino también de decisiones difíciles y cambios inquietantes. Mientras la luz del día empezaba a desvanecerse, Valeria supo que se hallaba en el umbral de una nueva etapa, donde el dolor y la resolución pronto se entrelazarían para crear un nuevo comienzo. Pero entonces, antes de la despedida, una inquietante revelación la invadió. ¿Y si su historia estaba conectada a un legado que no había imaginado? Mientras una sensación de determinación emergía en ella, Valeria se dio cuenta de que esta conexión podía cambiarlo todo. Con la mente aún agitada por las posibilidades, un nuevo misterio yacía en el horizonte. ¿Qué significaría realmente descubrir su legado familiar? ¿Qué secretos aguardarían en las sombras que aún no había explorado? El eco de la conversación con su padre aún retumbaba dentro de Valeria mientras se dirigía de regreso a su estudio. La ciudad, iluminada por los tonos cálidos del atardecer, parecía un lienzo en blanco, sus colores vibrantes deseando ser impresos por su creatividad. Sin embargo, su mente estaba atrapada entre nuevas posibilidades y viejas inseguridades. Al llegar a su espacio de trabajo, se sintió sobrecogida por la necesidad de transformarlo. Era un refugio de pensamiento, pero la falta de trazos y colores esperaba ser invadida por una nueva energía. Sentada frente a la pantalla de su computadora, comenzó a navegar por sus anteriores proyectos. Cada uno de ellos contaba una historia, hecha de los mismos temores que había estado enfrentando en su relación con su padre. Pero en cada error,
También visualizaba la lección, un rayo de luz que iluminaba su camino hacia adelante. El primer reto que se le presentaba era afrontar los comentarios críticos que había recibido en su carrera. ¿Y si lo convierto en una serie sobre el proceso de aprender de los errores?, pensó. La idea fluía con fuerza, fusionando su propio viaje personal con su evolución artística. La visión estaba tomando forma. Sin embargo, valerse de este nuevo enfoque también significaba examinar sus relaciones profesionales. El miedo al rechazo siempre la había acompañado, pero el momento era propicio para replantear su red de contactos. ¿Por qué no acercarse a quienes alguna vez la habían inspirado, a esos colegas cuyo trabajo admiraba sin haber tenido el valor de reconocerlo? Una chispa de emoción se encendía dentro de ella. La idea de compartir su proceso, vulnerabilidades y todo lo que había aprendido, parecía una oportunidad más que válida para elevarse. Decidida, Valeria comenzó a escribir mensajes. Se sentía ansiosa, cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Hola, soy Valeria, he estado reflexionando sobre mi trayectoria y me gustaría conocer tu opinión sobre cómo afrontar el camino lleno de desafíos en este ámbito. Luchó con las dudas que laceraban su determinación. ¿Qué pensarían de mí? ¿De verdad les importaría mi historia? Aún así, pulsó enviar, un acto de liberación que la acercaba a su nueva realidad. Con el teléfono silente, cada respuesta que esperaba se convertía en un eco de su propia inseguridad. Pero lo que no sabía era que en esos momentos quietos, cada texto enviado significaba el inicio de una transformación radical. Valeria no solo lanzaba una red de conexiones, sino que también comenzaba a construir una nueva identidad pública. Cada interacción representaba una pequeña victoria. Al día siguiente, como respuesta a su primer mensaje, recibió una invitación a participar en una charla sobre diseño. La emoción la invadió mientras leer su nombre en el correo. «Estás lista para brillar», se repetía. La llamada a la acción era clara. Entonces, la idea de compartir su reflexión se expandió. Quería tocar la vida de aquellos que luchaban como ella lo había hecho. En medio de esta vorágine de impulsos y pasiones a flor de piel, Valeria comenzó a dibujar un posible discurso. Cada línea representaba no solo sus experiencias, sino también la conexión que deseaba establecer con quienes la escucharan. La idea de no solo ser una diseñadora, sino también una narradora, empezaba a resonar en su interior. Había renacido, tras cada palabra escrita y cada decisión tomada. De repente, una sombra cruzó su mente, un recordatorio de que el legado familiar aún aguardaba. Decidida a darle forma a un futuro en el que pudiera construir su propia narrativa, la pregunta de su padre regresó con más fuerza que nunca: ¿qué pasará si no te permites brillar? Valeria cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. La decisión estaba ante ella: explorar su legado y transformarlo en una fortaleza. Pero al mismo tiempo, una inquietante verdad la invadió. ¿Estaba lista para descubrir los secretos ocultos de su historia familiar? Este nuevo camino hacia la autoafirmación sería solo un paso más hacia un destino que prometía ser inquietante. Mientras el horizonte se tornaba oscuro, Valeria se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Las piezas aún debían encajar, y su legado familiar podría ser la clave para desvelar lo que realmente significaba para ella brillar. Con el corazón latiendo con fuerza, miró hacia adelante, sabiendo que el siguiente capítulo prometía revelar no solo su propia historia, sino también los secretos familiares que habían estado enterrados. Valeria se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas de su estudio. Había dormido poco, pero su mente estaba clara y llena de determinaciones. La invitación para participar en la charla sobre diseño pulsaba en su interior. Era un paso crucial en su nueva dirección. Una mezcla de ansiedad y emoción resonaba en ella mientras se preparaba para el día. Sabía que su voz podía ser una luz guía para otros, pero la sombra de la duda seguía acechando. Sentada frente a la computadora, revisó sus notas una y otra vez. Cada palabra clavada en la pantalla era un reflejo de sus miedos y esperanzas. Quería ser auténtica, pero ¿cómo compartir sus vulnerabilidades sin parecer débil?
Mientras se preguntaba eso, recordó las historias de quienes la habían inspirado, aquellos que no habían ocultado sus fracasos tras un velo de éxito. Valeria comenzó a escribir sin filtros, su dedo se movía con fuerza en el teclado, plasmando toda su historia, desde los tropiezos hasta los momentos de lucidez que había experimentado en su carrera. El reloj avanzaba implacable y, a medida que se acercaba la hora de la charla, un nudo crecía en su estómago. Hizo una pausa, respiró hondo y buscó el espejo de su sala. Se miró fijamente, buscando la Valeria que ella sabía que era la diseñadora audaz, la comunicadora apasionada. No voy a permitir que mis inseguridades me gobiernen, se dijo, y sintió que un nuevo nivel de valentía comenzaba a crecer dentro de ella. Al llegar al auditorio, el ambiente era eléctrico. A su alrededor, una mezcla de diseñadores, artistas y emprendedores definía la escena. Sin embargo, Valeria se sintió como una impostora en medio de todas esas mentes brillantes. Miró a su alrededor y comenzó a observar a las personas. Cada una de ellas tenía su propio viaje, sus desafíos y victorias. Si todos estamos aquí, es porque hemos luchado, pensó. Cuando su turno llegó, subió al escenario. El corazón le palpitaba con fuerza, pero no iba a retroceder. Se presentó, compartió su historia de los errores que la habían definido y las lecciones que la habían moldeado. Había un poder en hablar desde la sinceridad y la vulnerabilidad. A medida que sus palabras fluyeron, un silencio expectante se apoderó del público. Ella estaba tocando sus corazones, compartiendo no solo su viaje, sino también el camino que tantas personas tenían que recorrer. La presentación fue un éxito, pero Valeria se sintió extrañamente desprovista. La misión estaba cumplida, pero había algo más que le rondaba la mente. Las historias estaban íntimamente ligadas, pero ¿cuál sería la suya en el contexto de su legado familiar? Sentía que había iniciado un camino hacia el autoconocimiento que implicaba descubrir verdades que nunca había querido enfrentar. Al volver a casa, comenzó a buscar objetos que le recordaron a su familia, caminos y secretos que habían estado ocultos. Fotografías, cartas, cualquier cosa que pudiera dar forma a la figura del padre que siempre había visto como un lugar común de conflicto. Entre esos hallazgos, se topó con un diario viejo, de cubiertas desgastadas. La curiosidad la invadió. ¿Qué había escrito su padre a lo largo de los años? Podría ser la clave para comprender la relación conflictiva, una oportunidad para replantear quién era y quién quería ser. Con el corazón acelerado, Valeria decidió abrir el diario. Las páginas amarillentas revelaron una narrativa que nunca había imaginado. ¿Estaba realmente preparada para desenterrar las verdades que su familia había mantenido en la penumbra? El peso de su propio legado comenzó a convertirse en un asunto urgente. Mientras leía, una revelación estremecedora la impactó, dejando a Valeria con el sentido de que su viaje apenas había comenzado. La conexión entre su identidad y su historia familiar se convertía en un dilema de exploración, desnudando no solo sus rasgos heredados, sino también los anhelos y miedos que había decidido ignorar. Se sintió obligada a continuar, pero también asustada por lo que podría descubrir. Había llegado el momento de enfrentar no solo su historia, sino el eco de su herencia. La próxima jornada prometía revelar algo que podría cambiarlo todo, algo que Valeria no había anticipado. Valeria se sumergió en la lectura del diario, cada página un susurro del pasado que la guiaba por caminos inexplorados de su herencia. Las letras de su padre estaban llenas de pensamientos crudos sobre el miedo, el sacrificio y la lucha constante por la aprobación. Cada entrada le mostraba a un hombre en conflicto, uno que se cuestionaba a sí mismo y a sus decisiones. Esa vulnerabilidad le resultaba familiar, la sentía vibrar en su propia vida. Al leer, Valeria se dio cuenta de que estaban unidos no solo por la sangre, sino también por un dolor compartido. No podía evitar dejar de pensar en cómo la historia de su padre había modelado la suya. Cada fracaso que él había plasmado en papel resonaba con sus propias luchas. Las palabras comenzaban a formar un mapa de autoconocimiento que era a la vez inquietante y liberador. ¿Acaso habían sido sus errores un eco de las expectativas no cumplidas de su padre?
La pregunta se volvía un mantra en su mente. Por vez primera, Valeria se sentó frente a su escritorio con el diario abierto y la cabeza llena de reflexiones. Su camino era más complejo, pero ya no lo veía como una carga. Empezaba a entender que su vida podía ser un reflejo de lo que había aprendido y cómo podía transformar ese legado en una fuerza poderosa. Con determinación renovada, Valeria decidió que su siguiente paso no sería solo lectura sobre su familia, sino un viaje para confrontar esos ecos del pasado. Quería entender no solo al hombre que había escrito el diario, sino también a la niña que había esperado por su padre, la que siempre había sentido que no era suficiente. Se dio cuenta de que debía dejar de huir de ese dolor y, en cambio, permitir que esa historia le diera forma y sentido. Comenzó a crear un proyecto de diseño inspirado en las historias que yacían en cientos de páginas. Y no solo la de su padre, todo su linaje debía estar presente en la concepción de esta nueva obra. Valeria decidió que se convertiría en una diseñadora que no solo representara su estilo, sino sus raíces, sus luchas y la resiliencia ante la adversidad. Comenzó a bosquejar ideas, fusionando elementos del pasado con sus visiones contemporáneas. Su mente bullía con los colores, los diseños y los materiales que contarían una historia rica en matices. Sin embargo, en medio de la creación surgieron dudas. ¿Sería capaz de ser lo suficientemente honesta en su arte? ¿Podía realmente capturar esa lucha y transformarla en algo que resonara con otros? Estas preguntas la atormentaban, pero en lugar de rendirse, tomó valor. Sabía que la autenticidad debía ser parte esencial de su trabajo. Mientras Valeria se sumía en esta nueva etapa de su vida, las viejas heridas comenzaban a cerrarse, aunque la sensación de incomodidad continuaba latente. Lo desconocido siempre generaba miedo, pero también despertaba el deseo de ir más allá de sus límites. Sin embargo, el momento decisivo se acercaba. Había una presentación en puerta donde pensaba revelar su trabajo y las historias que lo habían inspirado. La incertidumbre se mezclaba con anticipación. Era consciente de que su autenticidad podría ser un desafío. ¿Podría realmente abrirse al mundo de esa manera? La imaginación de Valeria vibraba con posibilidades y sabía que este diálogo interno era solo el principio. Tenía mucho que aprender aún, y el legado de su padre, un peso y un motivo, la empujaba hacia adelante, pero, a medida que se preparaba para el gran día, una nota se deslizó entre las páginas del diario. Una referencia críptica a un evento del cual nunca había oído hablar. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que allí podía haber más que solo un testimonio personal, podría ser la clave para unir su historia con la de su padre de una manera que nunca había imaginado. La revelación la dejaría esperando un nuevo horizonte. Valeria sintió que se disponía a desenterrar un secreto familiar profundo que podría cambiar no solo su percepción de su padre, sino la forma en que se definía a sí misma como profesional. ¿Qué había detrás de esa mención tan enigmática? La inquietud y la curiosidad la llevaban a un nuevo umbral, deseosa de descubrir lo que podría haber permanecido oculto por generaciones. Valeria, en medio de la tempestad emocional, se encontró nuevamente en el antiguo cobertizo, ahora iluminado por la luz del amanecer que filtraba a través de las tablas desgastadas. Había pasado semanas indagando en el diario de su padre, cada página revelando fragmentos de su historia y vislumbres de su propia identidad. Se dio cuenta de que había llegado a una encrucijada fundamental, un punto en el que podría materializar su propio destino. Con el diario en sus manos, contempló cómo cada historia de su padre resonaba en su propia lucha por la aceptación y el progreso. Su vida había sido un eco de sus decisiones, y ahora poseía la oportunidad de reescribir el relato. Valeria había crecido y se había convertido en la arquitecta de su existencia. Cada lección aprendida era un ladrillo que solidificaba su camino hacia un éxito tangible. Tras muchas noches de desvelos creativos y reflexiones profundas, comenzó a dar forma a un proyecto que fusionaba su historia personal con el legado familiar. Un diseño único que capturaría sus raíces, reinterpretando no solo el pasado, sino también proyectando hacia el futuro.
Era un acto audaz y liberador, una forma de reconciliación con su historia, y un homenaje a las experiencias compartidas por generaciones. El día de su presentación llegó con una mezcla de nervios y anticipación. El escenario donde expondría su trabajo se convirtió en el crisol donde sus emociones se forjarían. Valeria no solo presentaría un diseño, hablaría de su viaje, de la valentía que había encontrado en sus vulnerabilidades y de la fuerza que había emergido de reconocer y aceptar su historia familiar. Frente a una audiencia expectante, Valeria respiró hondo y comenzó a hablar. Relató cómo había aprendido a aceptar la complejidad de su legado, cómo cada tropiezo había contribuido a su crecimiento. Compartió anécdotas de su padre y de su propia lucha, revelando una vulnerabilidad que resonó con muchos en la sala. Mientras se desenvolvía la presentación, los murmullos de aprobación crecían, y al final, su historia culminó en un aplauso genuino que llenó el aire. Valeria se sintió plena, como si una carga se hubiera aligerado. Había conquistado sus miedos y había transformado su arte en una extensión auténtica de sí misma. La conexión que había forjado con su público fue más que emocional, fue una unión tangible que le recordó que todas las historias, incluso las frustrantes, tienen su lugar en el mundo. A su regreso a casa, una profunda satisfacción la invadió. La entrega de su diseño fue un hito que no solo marcó su carrera como diseñadora, sino que también la reconectó con sus raíces, una red que había permanecido oculta entre las sombras por demasiado tiempo. Su relación con su padre, aunque aún frágil, había evolucionado hacia un entendimiento más profundo. Juntos estaban dispuestos a construir un nuevo vínculo, uno basado en la verdad y la aceptación mutua. La conversación que habían compartido en aquel cobertizo se había convertido en el principio de una nueva narrativa, donde los reproches fueron reemplazados por la posibilidad de sanar y crecer juntos. Valeria había aprendido a identificar su voz en un mundo que a menudo la había hecho sentir pequeña. Su confianza se había afianzado, no solo era la niña que esperaba a su padre, sino una mujer que había construido su propia historia. De sus raíces emergió una creación deslumbrante, una que honraba el pasado mientras brillaba con fuerza en su futuro. Al mirar hacia adelante, Valeria se dio cuenta de que había cambiado. No solo había desenterrado verdades familiares, sino que también había liberado su esencia, convirtiéndose en una fuerza creativa que podría enfrentar cualquier desafío. Había logrado su propósito de fusionar su identidad con su legado, y del dolor había surgido una nueva vida rebosante de posibilidades. Este capítulo de su historia no marcaba un final, sino el comienzo de un viaje hacia la autorrealización y la valentía. Valeria sonrió, lista para enfrentar lo que vendría a continuación, empoderada por la certeza de que su voz sería escuchada. A cada paso, reafirmaba su lugar en el mundo. Ahora, es su turno. No pierdan la oportunidad de suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que empoderan el espíritu humano. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narrativas inspiradoras lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta increíble historia, y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad.